Bueno, muy bienvenidos a una nueva entrevista. Esta es de la última referida a Fuerza Patria. Estamos en auge, mejor dicho, estamos próximos a las elecciones legislativas 2025 en la ciudad de La Pleda y hoy tenemos la palabra del señor intendente de la ciudad que mencionamos, Alfredo Pichel. ¿Cómo está, Pichel? Hola, ¿cómo andás? Un gusto de estar compartiendo con Elixir, vos como eje y el equipo acá trabajando, así que, bueno, un gusto para charlar un ratito. Por supuesto, en este momento tan particular, el anteúltimo día de campaña. Hoy estamos haciendo campaña, mañana seguramente también, y a la noche tenemos el cierre, así que se termina con este proceso, una vez más, de campaña política en La Pleda. Así es, recordaba hoy que la última entrevista fue, no sé si te vas a acordar, 2019. Pasó un tiempo prolongado. Mirá, sí, me acuerdo en el despacho. Sí, fuimos con Florencia, que era mi compañera en el momento de trabajo. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta que te quiero hacer, Alfredo, se vincula con cómo ves el funcionamiento de tu gestión. Si bien es una pregunta a desarrollar y puede ser muy larga, ¿cómo ves el funcionamiento en un nuevo mandato, ¿no? Porque lógicamente sabrán que Alfredo fue senador de 2019 a 2023 y luego volvió a ganar las elecciones y ya en su cuarto mandato, ¿no? Así es. ¿Cómo la ves? Bueno, si uno dice, el equipo del peronismo de La Pleda ha tenido esta sustentabilidad de tantos años, 18 bien lo decías, fundamentalmente porque tenemos un proceso, qué sé yo, sí, quizá innato en lo que es el peronismo de La Pleda, pero sí por ahí, no sé, mamado de esta filosofía de mejora permanente. A mí me tocó una larga experiencia en la OEA y en ese espacio trabajábamos fuertemente en esto. Es decir, un proceso puede llegar a una meta en un determinado momento, pero mañana la lograste, entonces tenés que ponerte otra, porque si no, pese a que sigas trabajando, te atrasas, te quedas, el resto sigue avanzando. Así que los procesos de mejora permanente tienen esa permanente ambición de superarse. Y eso yo creo que ha tenido siempre el peronismo de La Pleda desde que le tocó gobernar desde 2007. Y en esta etapa estamos igual, con muchos logros, en medio de un contexto muy particular, muy adverso para un grupo político que tiene como fundamental idea cambiar la vida de la sociedad para hacerla mejor y en ese sentido tener desde el Estado un gran protagonismo. Para eso es necesario siempre un Estado eficiente, así que estamos, digamos, con muchos logros, pero siempre con esta vocación permanente de insatisfacción. Y en ese sentido estamos encarando esta elección. Fuerza joven, ni más ni menos, que la manifestación de lo que sentimos. Un gobierno que durante muchos años ha tenido realizaciones muy fuertes y que permanentemente está buscando renovarse. Así que en esa insatisfacción permanente, en esa búsqueda permanente de una nueva meta, me siento hoy, a casi 2 años de esta última gestión, con muchos desafíos por delante, con una sensación de muchos logros en medio de un contexto muy malo y bueno, ahora acompañado por un grupo de gente muy joven con mucha fuerza, que es aire fresco que entra por las puertas y ventanas abiertas del peronismo de La Pleda. Hay un autor que se llama Max Weber que habla de la vocación. Ahora se me ocurrió una canción de Cuarteto de Nos, Luján Uruguaya, que dice: por eso se le debe a los insatisfechos. Y creo que hay algún tipo de relación con la vocación y la satisfacción, ¿no? A través de la vocación, satisfacerse sus propias necesidades. Sí, puede ser, exacto. Sí. Hay una permanente sensación de que te queda algo por hacer. Te acostás a la noche y no decís, bueno, listo, ¿viste? Claro. Bueno, hay siempre esa sensación de ir a buscar llenar ese vacío, que cuando eso pasa en la cabeza de la gente que tiene vocación política, el vacío es, bueno, comunitario. Impulsa, ¿no? Definitivamente, así es. Y bueno, cuando pasan situaciones como esta en un país, un gobierno nacional que está, bueno, expresamente dedicado a, como dijo el presidente, a destruir el Estado desde adentro como un topo, y que en sus acciones va
denotando una permanente vocación de concentrar la riqueza de la Argentina en pocas manos y sobre todo un proceso extranjerizante muy muy peligroso, bueno, desde un lugar pequeño como la Prida mostramos que es posible hacer gobiernos que la gente apoye, que la gente se contagie con esa voluntad de mejorar dentro de un contexto general de ideas que hace que podamos confiar en un Estado que está presente, pero con la vocación permanente de la eficiencia y de la transparencia, ¿cierto? Sí, creo que son esos los fundamentos que han hecho que el peronismo de la Prida, hoy Fuerza Joven, hoy Fuerza La Prida, hoy Fuerza Patria, esté permanentemente vigente en nuestra sociedad. Justamente eso te quería preguntar, si bien más o menos lo estás explicando, ¿por qué has apostado a la juventud? De pronto el peronismo, me parece que a nivel nacional y provincial requiere de cierta renovación. Podemos pensar igualmente en Axel, que tiene, imagino, menos de 40, pero en la historia de la Prida, las listas, por lo general, imagino que las ocupaban personas nacidas no sé, en el 70, en el 80, incluso en el 60. ¿Por qué crees que la juventud hoy es un faro para vos y para tu equipo? No, por ahí, exacto, capaz que sí, pero empezaste la pregunta diciendo como que yo había decidido esto Ah, claro, y colectivamente, después, colectivamente. exacto, sí. Sí, la verdad que esto fue una decisión colectiva y fue una exigencia del peronismo local. Bueno, vos has compartido en este proceso de campaña muchas de nuestras discusiones, bueno, nuestras puertas están abiertas no solo desde el punto de vista metafórico para ampliar la lista con gente joven, sino también desde el punto de vista real. Las puertas de la unidad básica, de esta unidad básica renovada, están abiertas, son transparentes, para que de pronto lo que pasa en la política pueda ser visualizado por toda la gente que pasa ¿cierto? Por la Mariano J y ve la actividad que está haciendo el peronismo en la Prida. Hoy estamos en una sala de stream novedosa, que también fue parte de este viento joven que se produce, y no fue ni más ni menos que esta lista que la demanda de nuestro espacio político, que permanentemente, una vez por mes, nos juntamos en el ámbito ¿cierto? ¿Cierto? Entre campañas. En la campaña, bueno, el partido y el movimiento se estremecen, se vigorizan, y bueno, y toda esta participación precipitó en una lista con muchísima juventud, con dos compañeros que tienen experiencia, una vasta experiencia, no obstante jóvenes, y el resto de los que integran esta lista con mucha juventud, con mucha inexperiencia y con muchas ganas. Bien, ¿qué tan importante crees que es la vigorosidad para hacer política? El otro día escribía, te cuento una nota que se llama La herencia, que hablaba un poco de tu recorrido y lo que puede venir a futuro. También digo, el deseo y tu anhelo es muy personal, es subjetivo también. Yo no estoy en condiciones de decir qué es lo que vas a hacer, pero sí de pronto hablaba del conductismo, que es una rama de la psicología que se vincula con la conducta, ¿no? Entonces hablaba de animales políticos que se conducen de tal manera. Por eso te pregunto, en esa conducta, ¿qué tan importante es sentirse vigoroso? Yo creo que es muy importante. Es decir, esto que te decía, que hablamos al principio, característica de nuestro gobierno, que no es mía solamente, sino que es decir, el intendente tiene siempre un rol de, no sé, de ir coordinando, de ir amalgamando, de ir conduciendo las fuerzas para que no se den de trompa entre ellas mismas. No sé, algo por el estilo le está pasando hoy al gobierno de Milei. Por supuesto que para, no sé, justificar las coimas que llegan hasta la hermana del presidente o los desaguisados que están produciéndose, bueno, uno ve un gobierno chocando entre sí, ve la foto que se publica hoy de un gabinete, viste decir, diezmado, y además un posar para mostrar que pasa algo que no pasa. Bueno, el rol ese de conductor no necesariamente significa el rol de caudillo, significa ir encontrando la forma de que las fuerzas, estas que mencionás, esta vigorosidad de un partido político vigente, de una fuerza política con permanencia, sea conducida a un lugar que llegue a producir logro. No es fácil. Nosotros invertimos mucho tiempo en esto. La realidad de todos los días
de un municipio, cualquiera sea. La otra vez leía, no recuerdo la cifra, pero habían hecho un estudio en varios municipios de la provincia de Buenos Aires y la cantidad de decisiones que toma un intendente en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un andamiaje político que pone en el intendente muchas responsabilidades, si bien hoy no estamos eligiendo intendentes, pero sí los intendentes conducen esto y tienen que tomar todos los días muchísimas decisiones. Bueno, esas decisiones en el caso de la PRIA se trabajan en conjunto y por supuesto cuando hay estos encuentros la voz del intendente tiene que sonar clara, tiene que ser convincente y además tiene que estar respaldada por argumentos. Bueno, eso ha sido un poco nuestra experiencia y a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos años en la PRIDA, uno puede ver que nos ha ido bien. Bien, estamos con Alfredo Fischer, intendente municipal de La Prida. Estamos en Facebook en vivo, luego se subirá a YouTube con una gran calidad. Sky Producciones quien produce, esta es a la juventud también. El otro día sabía que hablaba con Bernarda Lázaro, ¿no? Actual concejal, le contamos a aquellos que no sepan, en La Prida. Hablaba de la importancia de justamente la sala de stream, el coworking, que es un término inglés, digo, trabajar en conjunto. Y también citaba a Mario Pergolini, ¿no? Que dice que estamos en un momento, en una época, con una infinidad de herramientas para brindar tecnología, para dedicarse a la tecnología, y este medio de comunicación es 100% digital, entonces para uno genera un estímulo enorme. Bernarda me hablaba de prioridades, ¿no? Que de pronto me decía, mira, hay gente de pronto desamparada, según ella, ¿no? En la ciudad de La Prida, con necesidades básicas insatisfechas. Me parece que eso va primero, que tengan para morfar, que tengan un techo, y bueno, después, si querés, darle entidad justamente a la juventud. ¿Cómo ves el avance de los medios y de la tecnología justamente a la hora de comunicar? Y ustedes como receptores primeros, ¿no? De toda esa comunicación y la influencia fundamentalmente que tiene el periodismo, digo, ¿cómo la llevas en ese sentido? ¿Cuál es tu percepción? No, definitivamente no. Es decir, en algún otro momento el avance de de la tecnología significó la comunicación inalámbrica, ¿cierto? Cuando saltamos del telégrafo a la telecomunicación. Ni hablar. Eso en el desarrollo de la humanidad fue un salto muy importante. Y tomaba mucho tiempo que pasara eso. Luego vino la transmisión de imagen. Tal cual. Y eso también fue una cuestión muy importante. De la imprenta de Gutenberg a que nos estemos viendo las caras a través de una pantalla. Luego vino la televisión en colores. Así es. Yo iba al cine y no era muy chico y veía las películas de James Bond y me emocionaba, te juro que soñaba con eso. Mirá. Es decir, cuando apretaban un botón en un teléfono arriba de un escritorio y aparecía en esa ciencia ficción Sí. la cara del malo diciendo lo que tenían que hacer. Eso era algo que había soñado un escritor o un director de cine. Bueno, ahora no podemos vivir si no estamos viendo la imagen de nuestros, del resto, del otro, si no lo estamos viendo. Entonces, decir, cómo ha evolucionado rápidamente esto es asombroso para alguien que ya tiene más de 60. Y es definitivamente indispensable para cuando tenés que gobernar, estar al tanto y seguir eso y estar adentro de esa tecnología. Ahora bien, sí estoy en desacuerdo con el planteo de nuestra adversaria política. Imagínate que si nosotros al momento de gobernar, 18 años Sí. ya llevamos, hubiéramos estado primero pensando en que tenemos que igualar todo para poder dar un paso para adelante, esto estaría muy atrasado. Y no es casualidad que su fuerza política se haya opuesto permanentemente a muchas manifestaciones del avance de la sociedad lapridense. Eso no quiere decir que nos estamos olvidando de los que están, de los que les tocó nacer en un hogar más difícil, y el peronismo ha sido históricamente, y es uno de nuestros principales mandatos, por eso somos defensores de la justicia social. El peronismo siempre ha estado mandado a ponerle escalones más accesibles a aquellas familias y a aquellos pibes que le ha tocado nacer en un lugar con muchas más dificultades que a otros que tuvimos mejores posibilidades. Ahora bien, está claro que nadie progresa más allá de lo que su propia impronta, su capacidad y su voluntad. ¿Su meritocracia un poco? Definitivamente, es decir, Perón era un hombre de la meritocracia, era un hombre militar, un estratega militar que tenía muy claro el tema del mérito, pero estaba muy claro también que
un ejército, una ciudad, una comunidad, un país no se puede desarrollar solamente por eso. Si vos no tenés alguien que organice y ponga a, no sé, infantería, artillería, aviación, si vas a mandar siempre a los soldados caminando vas a perder la guerra. Bueno, en ese sentido lo mismo. Es decir, uno no puede pensar en una sociedad de iguales. Vos no podés plantear, no vamos a hacer una sala de streaming hasta que no tengamos en la Prida todos una vivienda digna y que no haya nadie buscando un alquiler. Eso no va a pasar, ese es un mundo ideal. Y realmente, hacer política desde la oposición te permite ¿Comodidad decís? esa comodidad de estar diciendo, no, eso está mal porque hasta que no se tenga esto, ¿viste? Es decir, realmente, nosotros en un momento decidimos, no sé, emprender una demanda que tenía una parte de la sociedad lapriense, es decir, había gente que no tenía casa y había gente que necesitaba una pileta cubierta porque nosotros tenemos más de 9 meses por año donde no podemos disfrutar del agua. Bueno, en un momento nos pusimos ese objetivo, fuimos por el natatorio cubierto, hicimos una obra espectacular con alguna ayuda de la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente con recursos propios, y la fuerza política esa se opuso. Bueno, nosotros empujamos, y ahí también viene lo que decíamos al principio, la necesidad de ese vigor cuando vos tenés una idea y el grupo tiene que estar encauzado y vigoroso para poder superar esos obstáculos. Tampoco hubiéramos hecho la pavimentación hasta el complejo del Paraíso, ¿sí? Porque faltaban muchas cuadras por asfaltar y todavía siguen faltando. Y sin embargo fue un salto de calidad gigantesco. Nosotros tenemos en la Prida la posibilidad de habernos transformado de emisores turísticos a ser, por primera vez en la historia de la Prida, un lugar de recepción turística. Y eso tuvo mucho que ver la inversión en el asfalto que hicimos hasta el Paraíso. Y por supuesto que también sufrimos la oposición y bueno, siempre que uno tenga una idea novedosa, va a haber sectores que se opongan porque es difícil romper la inercia en ese sentido. Así que, bueno, cuando haya un montón de pibes que no tienen la capacidad técnica que ustedes ya lograron, pero que tienen talento y tienen ganas de comunicarse y puedan tener desde el Estado una sala para streamear, bueno, yo creo que se va a notar que eso fue una idea buena y poderosa. Fíjate vos, hoy lo hablaba con un grupo de artesanas del barro. En su momento, en la Prida, siempre tuvimos una gran vocación artística. Muchos chicos y chicas tenían vocación en ese momento había que grabar sobre un dispositivo físico y había que grabar, bueno, un compact, no sé cómo se diría. Bueno, pero vos tenías que grabar tu arte en un dispositivo físico. Eso se hacía en una sala de grabación. Bueno, para hacer eso tenías que alquilarte una en Olavarría, que costaba un montón, y alquilarte 2 horas, viajar. Bueno, decidimos ir por una sala de grabación. Bueno, se hizo el estudio y bandas de la Prida, pibes de la Prida, pibas de la Prida, de la Madrid, de Juárez, de Pringles, vinieron a utilizar eso. Bueno, fue un salto de calidad. Hoy todavía está vigente y alguien que no tiene capacidad para alquilarse o para hacerse su propia sala, su propio estudio, tiene un estudio del Estado. Y eso no significa que uno no esté preocupado por todas las familias que todavía no tienen un techo propio. Este es el equilibrio y la fortaleza que tiene que tener alguien que tiene la responsabilidad de conducir un grupo político y la realidad de una ciudad. Muy bien, hablabas de cierta movilidad social ascendente que históricamente pregonó el peronismo, en pensar en los que menos tienen, etcétera. Te hago una pregunta, quizá un poco del pasado, pero también del presente. 2 preguntas. La primera es, ¿por qué crees que perdió Massa la elección con Javier Milei? Y la segunda es lo vinculado a la cantidad de concejales que tiene hoy la oposición, ¿no? Porque están igualados 6 y 6, define Chel y Dajón. Pero, digo, la ciudad de La Prida también apoyó a la oposición, digamos, en ese sentido. ¿Hay fallas, tenés cierta autocrítica en ese sentido, en la derrota de Massa y en la acumulación de concejales en La Prida? Y sí, permanentemente, es decir, cuando uno avanza, cuando uno tiene, ese vigor, metés la pata permanentemente, por supuesto. Y tenés que ir criticando a lo interno todo lo que puedas tu gobierno para poder seguir estando vigente. No creo en las fuerzas políticas que se autolaceran públicamente porque no hay
quien lo haga. Azul. Nosotros tenemos autocrítica dentro y por supuesto hay una oposición, siempre lo ha sido en la PRIDA, fuerte, vigorosa. Bueno, a veces creo que cuando esa oposición solo encuentra lugares de crítica sin aporte, bueno, ahí ese vigor empieza a decaer. Bueno, no te eligen por lo que propones, sino que te eligen para controlar. Una pulsión más vinculada a lo negativo. Exacto. Ese me parece que es un problema cuando vos tenés vocación de poder. O quizás no la tengas. Ahora bien, sí, definitivamente el peronismo tiene que reconocer que durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que fue nuestro gobierno, no somos en la PRIDA ese peronismo que dice, no, este fue el gobierno de Alberto. Claro, claro. No fuimos nosotros. Nosotros defendimos esa boleta, la votamos y luego la militamos y luego la defendimos. Y por supuesto tuvimos muchos errores. Hay atenuantes definitivamente, es decir, nunca había existido en la PRIDA, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en todo el globo, una pandemia como la que cubrió de negro a la humanidad. ¿Fue determinante para Alberto eso? Fue determinante para todo el mundo, para todo el mundo. Muy pocos gobiernos lograron sostener después de la pandemia, muy pocos oficialismos en el mundo, en el mundo occidental y democrático, lograron sostener gobiernos cuando fueron a elecciones después de la pandemia. Y también luego de eso tuvo Alberto Fernández la peor cosecha en la historia, y esas dos cosas fueron determinantes, que son ajenas a Alberto. Pero sí nosotros tuvimos graves problemas para, vos decías, el peronismo es el impulsor para la movilidad social ascendente. Bueno, para tener, digamos, posibilidades de generar en la sociedad que vos conducís movilidad social ascendente, definitivamente tenés que pensar en producción y tenés que pensar en que cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Y en una sociedad así, vos no podés tener planchadas las tarifas para que no cuesten nada, porque las cosas, y en eso sí coincido con mi ley, las cosas siempre hay que pagarlas. Y entonces, cuando vos le decís al Estado que se tiene que hacer cargo del gas, del combustible, de la electricidad, de todos los argentinos lo están pagando. Y siempre en la Argentina y en la gran mayoría de los países, los impuestos proporcionalmente lo pagan la parte más baja de la sociedad, ¿sí? La carga impositiva no está, como todos imaginamos debería ser, cuanto más tenés, más pagás. No, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo, mucho menos los americanos, por ejemplo. Sí. A la gente que menos tiene le cae mucho más proporcionalmente la carga impositiva con la que se mueve un Estado. Bueno, nosotros tuvimos un problema grave ahí. Nos cargamos de responsabilidades al Estado por nuestras luchas intestinas y luego no pudimos salir de ese problema. Bueno, finalmente terminamos con un gobierno muy mal valorado porque fue, en resumen, un mal gobierno. Y bueno, por supuesto que estamos con la vocación de cambiarlo. Estoy seguro que Axel puede ser una persona que contribuya a eso. Eso quiere decir, coincidimos con todo, bueno, si nosotros discutimos mucho acá en este ámbito, en el de la unidad básica Ana Torre Mar López, y no todos pensamos lo mismo, pero sí coincidimos en que Axel tiene, bueno, grandes posibilidades de encarnar la representación de un gran peronismo en un proceso novedoso. Ahora bien, tenemos que empezar a, después de estas elecciones, a perfilar nuestras propuestas, porque hoy fundamentalmente tenemos una razón de ser, que es parar a Milei, ponerle un escudo a Milei, pero nadie gana una elección siendo la antítesis de otro. Nosotros tenemos que encontrar en estos 2 años un peronismo que sea propositivo y que enamore de nuevo a la sociedad con nuestras ideas bases y, por supuesto, con mecanismos novedosos. ¿Por qué crees que la música de Milei fue maravillosa para el 56% del país? Principalmente por nuestro fracaso y también por el fracaso de Mauricio Macri. El fracaso, ¿Mauricio Macri? Sí, el fracaso del PRO, estrepitoso. Ah, sí, ahora decís. No, el fracaso del PRO en 2015-2019. Ah, bien. Y el fracaso del peronismo 2019-2023 configuraron una sociedad, de muchos años de
bueno, de falta de concreciones, de muchos años de frustraciones, y que viendo los dos polos antagónicos haber fracasado, bueno, mucha gente, bueno, estaba en un momento que también es un momento global, ¿cierto? Explota ¿cierto? Esa cuestión social que generan las redes, es un momento a donde eso llega a una cúspide, por eso logra, no sé, Urban en Hungría, Meloni en Italia, bueno, Brasil con Bolsonaro, ni más ni menos que la principal potencia mundial, con un tipo como Trump. Trump. Bueno, nosotros nos compramos nuestro Trump, nuestro Bolsonaro, que fue Milei. Eso creo que configuró definitivamente la posibilidad para que un presidente con sus características pueda llegar a ser elegido por la gran mayoría de los argentinos. ¿Sabés que escuchaba a Cristina en una cadena o una conferencia y hablaba del consumo interno y elogiaba la política de Trump? Que aparentemente, según mi información, tuvo la tasa de desempleo más baja de la historia de Estados Unidos en su primer mandato. ¿Cómo ejecutás o cómo pensás, mejor dicho, la micro con un presidente que solamente piensa en la macro? Te habla de déficit fiscal, que la pobreza bajó 20 puntos, que la inflación, bueno, también bajó. La pobreza bajó tanto medida en términos de ingreso y los ingresos medidos en términos de un valor del dólar que hoy no existe, ¿cierto? Nosotros tenemos un dólar que compra muchísimo menos cosas. Cuando vos medís la pobreza solamente por lo que la cantidad de dinero que supuestamente gana una familia o una persona, estás midiendo el ingreso, no estás midiendo la capacidad de compra. La pobreza, adquisitivo, sí. exacto, pero no se está midiendo el poder adquisitivo de una familia hoy para decir si es o no es pobre. Lo Bien. que hoy se está midiendo es una pobreza monetaria en relación a un dólar que no existe como medida de comparación. Sí. Porque decir, hoy hay un dólar, precisamente hoy, donde en la jornada de ayer, no sé cómo terminó hoy el valor del dólar, pero el gobierno rompió con la promesa de la flotación y metió 100 palos para lograr llegar a las elecciones sin que se le pase de un valor simbólico importante. Entonces, es decir, ojo, la pobreza la determinan la capacidad de consumo que tienen las familias, la posibilidad de vivir en una vivienda digna, que tengas cloacas, que tengas gas, que tengas agua potable y además que puedas consumir algunas cosas indispensables para una vida digna. Y en ese sentido yo no creo, porque permanentemente tengo relación con muchas familias de la privada, no creo que haya habido un descenso tan brusco de la pobreza como la que se está mencionando. De hecho, vos lo sabés porque sos un tipo muy informado y muy inquieto, bueno, hay una tensión grande en la forma en que se mide el IPC en la Argentina y que va a cambiar. Definitivamente va a cambiar, van a cambiar la manera de medir la inflación. Por supuesto que eso se va a producir después de las elecciones. Una inflación que es medida por Marcos Labaña, que estuvo también en el gobierno de Alberto. Sí, sí, por supuesto. Pero la pregunta era, bueno, ¿cómo logra Trump llegar a eso? Bueno, es decir, yo creo, como Trump, que uno tiene que priorizar ¿cierto? La motorización de las fortalezas que tiene una sociedad para producir, como decía el general, por lo menos lo que consume. No hay manera de hacer eso si vos no le cargas el peso a los sectores más productivos que tenés en tu sociedad y les vas dando un poco más de facilidades a los de abajo. Definitivamente eso no se hace abriendo tus fronteras para que cualquiera venda en tu país, porque el resto de los países no hacen lo mismo. Definitivamente, para el presidente Milei, Trump es el lugar donde se va a mirar para algunas cosas, pero no para otras, precisamente a las que sí le interesan a Trump, que es meternos sus productos, y por supuesto cuando uno abre su economía empieza a perder empleo dentro de su frontera. Sí, es probable que algunos pequeños sectores con posibilidades en ese país, con posibilidades marcadas, que digamos que tienen más facilidad productiva, como le pasa a la Argentina con el sector extractivista, ya sea la minería, ya sea ahora la energía, ya sea la agroproducción. Bueno, esos sectores pueden llegar a verse beneficiados, pero si vos no invertís de manera permanente y sostenida en educación, en tecnología, en ciencia,
definitivamente no vamos a tener un país que integrado pueda llegar a salir adelante. Nosotros creemos que esa es la oferta que tiene que generar el peronismo en la Argentina. Una cuestión renovada que pueda reconocer los errores. Nosotros, y Cristina fue una de las principales, sobre todo Máximo, con quienes hemos antagonizado mucho desde los lugares que represento, es decir, tenían no sé, apotegmas muy fuertes en relación, por ejemplo, a que la emisión no producía inflación. Bueno, lo mismo esto de que hay sectores que tradicionalmente han sido postergados, por lo tanto, a esos sectores hay que sostenerlos como sea. Eso puede llegar a hacer perder la cultura del trabajo y además, por supuesto, cuando luego no generas un mecanismo necesario para que la energía, por ejemplo, pueda ser valorizada por quienes la usan, resulta que te parece que no pagas nada porque la boleta viene bajita, pero resulta que cuando tenés que comprar el paquete de yerba termina siendo carísimo. Bueno, en ese sentido nosotros tenemos que mejorar y estoy convencido de que lo que hace Trump de proteger su industria, sus fuentes de trabajo y su capacidad productiva de manera muy diferente a la nuestra, por supuesto. Es decir, acaba Trump de salir después de varios días que no aparecía públicamente para contarle a sus ciudadanos y a todo el mundo que reventó sin más ni más una lancha que iba cruzando por el mar. ¿De los venezolanos decir? No, es decir, exacto, es decir, no se sabe si era venezolano. Claro. Él le echa las culpas de eso a Maduro, pero Sí, es decir, siempre. iba una lancha rápida. Bueno, uno ve en las películas que cuando hay un traficante y va llevando paquetes de droga, va en una lancha parecida a esa, bueno, Bloom. Claro. Bueno, él dijo, los que iban ahí eran 12 personas, murieron todas, Sí. y eran narcotraficantes que me inundan América de droga. Bueno, Estigmatizante, ¿no? definitivamente. Bueno, ese presidente no es el presidente de esa potencia industrial, de avanzada, que logró cosas como, no sé, como cuestiones democráticas que han sido el ejemplo de muchos países en el mundo. Nosotros nos copiamos mucho de sus reglas políticas, de sus Estamos reglas medio cruciales. colonizados, capaz, ¿no? No, yo creo que sí, nadie es, eso lo decía Perón también, ¿viste? Está todo inventado, uno tiene que ir acomodando lo que Digo los conoce. ejemplos también un poco de Mussolini en Italia. También, pero decir, antes que Mussolini, Pero Agustín Justo. y antes que eso, bueno, estuvieron los romanos, y antes que los romanos los griegos, bueno, y Perón leía desde Sócrates y Platón hasta Mussolini. Es decir, de hecho, todo lo que podemos leer nosotros influye cada una de nuestras decisiones, y en esta plataforma hay un montón de ideas que están influidas por cosas que sucedieron en algún lugar o porque nos despertaron un poco la creatividad, pero todo está inventado, decía el Está general. buenísima la reflexión. Ahora quiero trasladarte una pregunta de mi abuelo Fausto, que te defiende a capa y espada. A veces discutimos un poco. Fausto viejo. Sí. No discutimos puntualmente por la PRIA, más por Milei seguramente, o por Macri en aquel momento. Bueno, pero él me preguntaba de manera tenaz por la sala de faena y por el matadero. También te quiero preguntar sobre qué importancia tiene el campo en la tasa vial o las tasas que ustedes cobran tipo impuestos en la producción de la PRIA, en el fortalecimiento de la economía de la priense. Nosotros siempre ha sido para el peronismo de la PRIDA, sí, estas ideas que te estoy diciendo, de que no existe sociedad que se desarrolle sin potenciar sus potencialidades productivas. Nosotros estamos enclavados en la pampa húmeda bonaerense o pampeana, y bueno, nuestra principal fuente de riquezas es El agro. la cuestión agropecuaria y fundamentalmente la pecuaria. Así que nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de mantener 1000 kilómetros de caminos, 1000 kilómetros de una red vial para que la gente pueda ir a trabajar al campo, la tecnología pueda llegar hasta cada una de las unidades productivas, y en el momento de sacar la producción, bueno, por lo menos en una red principal, en la troncal, haya capacidad de salir, no importa si llueve o no. Entonces, en ese sentido, hemos venido permanentemente extendiendo la red de caminos entoscados, y por supuesto que le hemos dado una
fuerte trascendencia siempre a esta principal responsabilidad que está ligada directamente a la capacidad productiva de la PRIDA. Ahora bien, en esta última etapa, desde que me toca ser intendente, porque bueno, como te decía, la pandemia nos mató, se nos había venido un poco abajo la red vial y nosotros dedicamos un año completo a una fuerte inversión. Hace unos días presentamos las últimas 2 máquinas que compramos y todavía estamos en tratativas para incorporar 2 máquinas más, un camión más con su caja volcadora, 2 tractores medianos más. Así que sí, hemos tenido una permanente vocación de dotar al Estado municipal de el parque vial necesario para mantener eso. ¿Eso por qué? Bueno, porque creemos muy importante la inversión del Estado en potenciar la capacidad productiva de la PRIDA. Eso también, o ese criterio, está también en esto, en darle una vuelta más a una de nuestras potencialidades. Es decir, una cosa es sacar ganado en pie y otra cosa es poder faenarlo en el ámbito local. Y estamos pensando permanentemente en eso. Así que Pablo logró una inversión de la provincia muy importante y a contramano de lo que por ahí decían ahora en campaña algunos opositores, decían, no nos crean boludos porque, perdón, porque usa esa palabra, pero es para ser textual. ¿Vos hablás, perdón, de no somos boludos? No, Hay una nota que salió ayer, disculpa, que la escribió la Juventud Libertaria, que se publicó en el diario, en Elixir, fue el primer diario que lo publicó, tuvo muchísima repercusión, y hablaba de una especie de oportunismo en campaña electoral, hacer obras, bla, bla, bla. Te quería preguntar también por eso. Bueno, aprovechamos. Es decir, fíjate vos, pasaron 2 elecciones con la sala de faena en construcción. La podríamos haber inaugurado 2 veces en el criterio facilista de esto. De alguien que, bueno, que tiene voluntad de aportar ideas, seguramente, y voluntad crítica, voluntad de impactar en la sociedad usando ese tipo de expresiones. Terminología, ¿no? Claro, pero es decir, no le va a echar las culpas a un grupo de la Pridense que se expresa también. Exacto, pero aparte una terminología que a comparación de la que usa el presidente parece más gentil, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero es decir, nosotros en la PRIDA desde hace muchos años ya no vivimos en un lugar donde la democracia está impactada por el clientelismo político. ¿Qué digo esto? Vos por ahí no te acordás, pero sí, Fausto, de cuando venía un momento electoral en la democracia moderna, en la PRIDA, empezaban a circular los vehículos municipales con colchones, con chapas, con madera, con alimentos, con cemento, con bloques. ¿Hablas de Irigoyen? Hablo del radicalismo previo al peronismo. Bien. Eso es definitivamente clientelismo. Si un partido político, para presentarse ante su sociedad, inaugura todo lo que puede de obras, que es lo que nosotros decimos que venimos a hacer. Nosotros vinimos acá a hacer obras, vinimos a hacer asfalto. Mal que les pese a los que no les gusta esto, porque si vos naciste en un lugar que tiene asfalto, que tiene gas, que no tuviste problema de vivienda, que cloacas. Bueno, está claro que no te importa que otro lapridense lo tenga, entonces si vos inauguras eso en un momento electoral, decís, me están tomando por... Bueno, no pasa eso. Es decir, los peronistas, es como cuando vos vas a una fiesta que te importa y estrenás y te vestís con lo mejor porque querés lucirte. Bueno, nosotros queremos lucir siempre con los lapridenses. Hacemos esto, fíjate, está plagado de compromiso y de ideas nuevas y de obras que probablemente, ojalá todas, las podamos inaugurar, no sé, en la próxima campaña electoral. Pero cuando vos mires el cronograma de inauguraciones de la PRIDA, va a estar completo de punta a punta. Hoy le mostraba a un concejal que, bueno, que estábamos pagando el asfalto, nosotros habíamos contratado con la empresa que hizo 20 cuadras con un recurso que conseguimos en la provincia de Buenos Aires. Es de La Barría, ¿no? La empresa, no, de Saladillo. Saladillo. Este recurso de la provincia de Buenos Aires lo empezó a gestionar Pablo. Bien. Creo que en el 2021. 2021. Imagínate. Sí. Así que al medio pasó una elección y no se hizo el asfalto. Y luego vinimos, conseguimos el recurso. Para eso la licitación se firmó en noviembre del año pasado. Logramos cristalizar esto. Y por supuesto, ahora que estamos en proceso electoral, un grupo de nuestros candidatos fue y se sacó una lluvia porque llovió
y fuimos al lugar donde antes había barro y ahora hay asfalto. Y por supuesto que lo hacemos. Eso es ponernos nuestra mejor ropa y mostrarle, miren lo que inauguramos. Lo que no van a ver en la Prida, y está bueno que alguien se queje de eso, se queje de que inauguramos obra y no se queje de que estamos repartiendo chapas, fideos. Nuestro anterior intendente hasta escribió un libro en ese sentido. Sí, sí. Chapas, votos y fideos, no me acuerdo Sí, cómo sí. se llamaba. Bueno, definitivamente el clientelismo político, el clientelismo electoral en la Prida se desterró hace mucho. No necesitan muchos los que escriben notas para recorrer en la región y ver lo que significa esto. Cuando a una familia con dificultades vos le llegas solamente antes de una elección con cuestiones indispensables para la vida. Eso ya no pasa en la Prida. Nosotros las cuestiones sociales las atendemos cuando la gente tiene necesidad, no cuando viene una elección. Ahora bien, acabamos de comprar una máquina. Recién le pasaba la foto a un productor agropecuario que me decía, che, tenemos que entoscar un sector de allá hasta allá. Bueno, ¿sabés qué? Tenemos las napas arriba, todo, estamos muy dificultados para... Eso es lo que le explicaba, ¿viste? Por supuesto que la gente lo entiende y lo sabe. Pero yo te quería, bueno, buenísimo. ¿Viste la máquina que compramos? No. Claro. Así que le mandé la noticia que salió hoy o ayer. Y bueno, es decir, si eso a algunos contendientes electorales les molesta, si les molesta que nosotros compremos maquinaria, que cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo, primero conseguir los recursos y luego hacer los procesos de compra para que sean exitosos. Si les molesta que inauguremos obras, las obras cuestan mucho tiempo de realización para que en un momento alguien le corte la cinta. Y si vamos a lo que estábamos hablando, para dejar este tema, no sin cerrar la pregunta que después iba a venir, con que estamos orgullosos de inaugurar obras y de mostrar las maquinarias que el gobierno municipal de La Prida con eficiencia puede hacer y puede mostrar para una campaña electoral, para cuando se termine la campaña y para cuando venga la campaña siguiente, porque esa es la pulsión que nos mueve y que mueve a los más viejos de esta lista y a los más jóvenes. Entre esas obras que estamos impulsando y que creemos que va a contribuir con el desarrollo local, es la sala de faena, que reitero, ha sido algo que nos ha costado varios años y definitivamente ha sido una obra que se hizo con una mirada lapridense, pero siempre con una inversión de la provincia de Buenos Aires. Y no es de obviar eso, es decir, la provincia de Buenos Aires ha estado impulsando en distintos municipios la creación o la modernización de salas de faena o de frigoríficos o antiguos mataderos para poder darle a cada región la posibilidad de darle un poquito más, una vuelta más de tuerca a la producción de nuestras pampas. Así que estamos, entusiasmados. Creemos que con la última inversión que hizo la provincia de Buenos Aires, vamos a estar en condiciones de inaugurar a fin de año. Y si hay elecciones a fin de año, estaremos inaugurando en elección. Sí. Bien, la educación, ¿cómo va, Walter? Bien, una más. La educación es un... ahí está. Prende y apaga, entiende. La educación, Pichi, en la Prida y en cualquier lugar del mundo es fundamental. Yo vengo de la privada, después pasé a la pública, estaba estudiando sociología en la UBA y ahora estoy asentado en la Prida y estoy con el curso de Community Manager. Ah, mira qué bueno. Que es fantástico. ¿Y cómo está? Muy lindo, fantástico. Y hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente. ¿Te genera alegría ver todo esto? Sí. Nosotros recuerdo que empezamos con esta idea hace mucho y todavía en la provincia de Buenos Aires no había la vocación que tiene hoy Axel de generar infraestructura y además generar nexos entre universidades públicas para poder producir el fenómeno de enseñanza y aprendizaje de carácter universitario en distintos lugares. La enseñanza, y eso es un orgullo de los argentinos, mal que les pese también a algunos, la educación pública y gratuita y de calidad, la educación pública y la universidad pública tiene muchos años en la Argentina, luego vino un general y transformó esa cuestión de público también en gratuita y fue un avance. Y nosotros siempre seguimos a las piñas radicales y peronistas, pero en esas cosas coincidimos mucho. ¿Están de acuerdo? Exacto. Bueno, Frondizi y Ilia fueron los que más destinaron al presupuesto. Definitivamente, ¿viste? Tuvo que venir un peronista antes para decir, no loco, los pobres también pueden ir a la universidad. Bien, ahora bien,
nosotros los que nacimos en el interior, no sé, a 400 kilómetros de La Plata, a 250 de Bahía, a 500 de Capital. 170 de Tandil, a 500 de Capital, sabemos que la gratuidad no es tan así. No, seguro. Lo gratuito es de acuerdo a cuán lejos estés de una puerta abierta de una facultad. Por eso las auditorías también. Entonces, fue siempre una motivación nuestra poder abrir algunas puertas universitarias en la PRIDA. También en ese momento no teníamos toda la situación edilicia de la PRIDA solucionada. También había familias con dificultades para conseguir una vivienda. Seguro. También había muchas calles que no tenían asfalto y había muchas que no tenían cordón cuneta. Sin embargo, los pibes y pibas de esas casas podían ir en la PRIDA a una universidad pública. Además, también creamos un fuerte, un potente y ambicioso programa de becas municipales. Hoy estamos invirtiendo en este año alrededor de 250 millones de pesos para que pibes y pibas de la PRIDA estudien. Y en eso también hubo oposición, porque hay una mirada que decir, bueno, pero ¿por qué le vamos a pagar los estudios a un pibe que luego se va a ir a ejercer a otro lado? Se van a estudiar a Buenos Aires y después se quedan, porque ese pibe nació acá y es bueno que se capacite. Pero si logramos que esté abierta la puerta de una universidad en la PRIDA y viene gente a capacitarse como pasó con Sí, las primeras de carreras. hecho hay gente de Suárez ahora. Definitivamente, es decir, Vale. cuando venía, la primera carrera fue la carrera de música popular Bien. de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Bellas Artes de tal universidad. Y realmente fue un éxito, se capacitó gente. El otro día vino una persona que trabaja en el Ministerio de Educación y me dice, intendente, yo estudié acá. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Y me dice, no, en la carrera universitaria. Claro. Así que la verdad Qué que- orgullo, ¿no? qué orgullo, pero no es por el orgullo de un intendente. Lo que pasa, y vos lo sabés, en las ciudades donde hay ámbito universitario, las ciudades universitarias crecen en nivel cultural, crecen en inteligencia. Una ciudad donde en sus restaurantes, donde en sus estaciones de servicio va un estudiante y habla con otro, donde llega un profesor y se aloja en un hotel, donde pasa el fenómeno universitario, la ciudad crece. Hay que interpretar eso. Y si eso pasa, y a esa universidad pueden ir gentes que nacen en lugares con muchas dificultades, mucho mejor, porque esas personas le traen democracia al claustro universitario. Así que siempre para nosotros ese fue una prioridad la educación y le hemos puesto mucha fuerza, mucha pila y mucho presupuesto. Así es. Bueno, hemos llegado casi a 50, ¿no, Walde? Che, ¿cómo hablamos? Y no le he hecho campaña a mis candidatos. ¿Por qué la gente debería votar a la Fuerza Patria? Bueno, yo creo que por todo esto que venimos charlando, pero es decir, fundamentalmente el peronismo cada vez que llega un momento electoral se viste de fiesta. El peronismo, a diferencia de otras fuerzas políticas, el peronismo es la representación de las mayorías por eso. Es decir, el peronismo no nace porque Perón aprovechó el peronismo nace porque había mucha gente que no tenía representación. Los descamisados. Exacto. El peronismo nace de manera gregaria. La gente se juntó y creó a Perón un 17 de octubre. Bueno, cada vez que hay elección, entonces, para un peronista, esto es como una fiesta. En ese momento, con una dictadura militar, Perón había formado parte de eso hasta hacía poco, pero era un militar con un gran sentido social. Se junta con Cipriano Reyes y Domingo Mercante. Exactamente. Y bueno, antes de eso pasa lo del 17 de octubre. ¿Qué pasa? La gente lo va a buscar y genera este movimiento. Entonces, cada vez que hay una elección, este movimiento, que es el peronismo, bueno, se entusiasma y hace un esfuerzo permanente de juntar más gente y eso se hace en la actualidad con ideas, con fortaleza, con principios, bueno, y perteneciendo claramente a una fuerza política que tiene tres bases fundamentales que son la justicia social, muy cuestionada en este momento, por supuesto, defendida y emplazada como una columna grande en el Vaticano hasta hace muy poco. Eso nos ayudó mucho a aquellos que creemos en eso a través del Papa Francisco. Así es, pero que la columna, una de las tres columnas del peronismo es eso. Para lograr justicia social, lo que tiene que tener un país, un gobierno, una sociedad, tiene que tener, para lograr eso, independencia económica. Y para eso también tenés que tener soberanía política. Primero tenés que tener soberanía política y para lograr la soberanía política tenés que tener independencia económica. Esos tres principios son básicos y no se cambian. Son nuestros valores. Ahora bien, en la elección pasada
nosotros no teníamos esta estructura tecnológica para comunicarnos con nuestros votantes. Ni Así más ni que menos. nos vamos renovando, pero con los principios vigentes. ¿Por qué tenemos que votar Fuerza Joven? Porque representamos eso. Queremos que las grandes mayorías que se dan en el país, en la provincia y en la PRIDA comprendan, entiendan y compartan esto que nosotros llevamos muy adentro, que es la vocación permanente de hacerle mejor la vida a la gente, pensando primero, aparte también lo decía Perón, es decir, no hay sociedad que se realice por sectores o por individuos. Vos no podés tener una sociedad que avance si no se avanza de manera comunitaria. Todos los sectores tienen que ir acomodándose para que el progreso sea generalizado. Nosotros creemos que eso debe ser así, no creemos que solamente uno debe gobernar para los sectores más desposeídos, pero sí le damos prioridad a nuestros viejos, le damos prioridad a nuestros pibes, le damos prioridad a aquella gente que nació con una dificultad, y en ese contexto creemos que con la fuerza del Estado y con todas estas inversiones que estamos planteando para el desarrollo local, nosotros vamos a ir logrando siempre una PRIDA un poquito mejor. Por eso, estos candidatos, pibes y pibas muy jóvenes que se comprometieron y que tienen un fuerte sentido de la responsabilidad, creo que en ese grupo de gente puede encontrar la PRIDA el valor de la democracia y conseguir la fuerza para que se sigan realizando, para que nos sigamos realizando en una sociedad que se realiza. Fuerza joven, fuerza la PRIDA, fuerza patria en la PRIDA. Nos queda muy poquito. El domingo que viene esperamos que nos acompañen. Pichi, muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¿La pasaste bien? Gracias. Muy bien. Bueno, así será. Gracias a todos en Facebook, en YouTube. Esperemos que nos hayan acompañado. La verdad que muy contento de volver a hablar con el señor Alfredo. Mucha suerte y hasta la próxima. Muchas gracias.